Filipenses capítulo número 3, leemos versículo 1 en adelante. Nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana. Puede tomar su asiento, por favor. Continuando, hermano, hermana, con esta carta, esta epístola que el apóstol Pablo escribiera a los Filipenses, vamos a notar, o ya lo notamos de seguro, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, va a cambiar de tono e incluso, hermano, usa unas palabras fuertes y va a cambiar de tono porque ahora les va a tocar el tema que siempre él ha defendido, como lo vimos, hermano, en sus cartas anteriores que hemos leído. Siempre, como él dice, él estaba en la defensa del evangelio. Y claro, ya lo hemos dicho, hermano, el apóstol Pablo era perseguido por aquellos religiosos que, diciendo ser hijos de Dios, diciendo ser descendientes de Abraham, como lo eran, hermanos, los religiosos, habían varios grupos, pero el grupo más importante y el que más perseguía al apóstol Pablo era, hermano, la secta de los fariseos. Y por eso el apóstol Pablo siempre advertía, ya lo hemos dicho, esta iglesia de los filipenses era una iglesia muy obediente, no tenía problemas el apóstol Pablo con ellos. Internamente, hermano, no había problemas en ellos. Sin embargo, hermano, el consejo del apóstol Pablo para con ellos era igual que en otras iglesias. Entonces ahora lo que va a hacer él, hermano, a advertirles a ellos de aquellos religiosos, como dijimos, los judaizantes, porque podían llegar donde ellos para tratar de debilitar su fe. Y eso es lo que él, hermano, va a iniciar en este capítulo que hemos leído, hermano, su defensa, hermano. Y la defensa de él era que la justicia de Dios viene por la fe, no por obras, sino que por la fe. Por eso él menciona la circuncisión, porque está hablando de ellos, ¿verdad? De los judaizantes, de los fariseos. Y como no solamente, hermano, eran los fariseos que perseguían al apóstol Pablo, sino aquellos que ya habían sido engañados y que creían que para ser salvo se necesitaba guardar las obras de la ley. Entonces era difícil para el apóstol Pablo, porque si no eran unos, eran los otros. Si no era en un lugar, era en otro lugar. De tal manera que en muchas iglesias que él levantó, estableció, hermano, muchos se le voltearon porque creyeron a las mentiras. Y por eso es que él, hermano, va a defender lo que él ha recibido de parte de Dios, que es el evangelio de la gracia, donde el ser humano, hermano, no necesita hacer nada para ser salvo. Porque Efesios 2:8 dice que somos salvos por fe. Alguien podía decir, ya ve, Dios quiere que pongamos la fe. Pero lo que sucede, hermano, es que esa fe con la cual creemos o creímos los que ya creímos, esa fe también nos fue dada por Dios. No es que, hermano, en nosotros esa fe naciera, sino que es Dios, hermano, el que sembró a través de la palabra, hermano, y así la fe, hermano, se fue creando en nosotros, como dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces hoy comienza el apóstol Pablo, por eso él dice,
por lo demás, o sea, como ya terminé de decirles lo que les iba a decir, pero ahora les quiero agregar eso, es lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjense que era una frase que el apóstol Pablo, hermano, no era que él la usaba como dicho, sino que realmente, hermano, él vivía el evangelio. Y él era un apóstol, un hombre de Dios, hermano, que aun cuando tenía muchas pruebas, él no perdía el gozo de Dios. Él no perdía el gozo. Es más, él decía, en las tribulaciones, por muy difíciles que sean, yo, dice, me gozo en las tribulaciones. Porque me doy cuenta que cuando yo soy débil humanamente, soy fuerte en Dios. Él descubrió eso, porque él quería, hermano, luchar por el evangelio con una fuerza humana. Dios le mostró, hermano, que él era más fuerte espiritualmente cuando dependía de Dios que si quería defender el evangelio humanamente. Por eso decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte en Dios. Pues hoy el hermano dice, gozaos en el Señor. Más adelante se los va a repetir, va a decir que se gocen, que se regocijen, que se regocijen en el Señor. O sea, siempre, hermano, la vida, hermano, hemos de verla, hermano, como una bendición. Y las cosas, hermanos, adversas, tenemos que verlas como retos para nuestra vida, hermano. Retos, hermano, que podremos pasar. Podemos enfrentarlos, hermano, por difíciles que sean. Esos retos, esas situaciones difíciles no nos van a vencer, no deberían de vencer. Sino que, hermano, al contrario, hermano, mantener la calma, en este caso, hermano, el gozo de Dios. Que nada ni nadie nos quite el gozo de Dios. Por eso dice, gozaos en el Señor. Luego le dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro que tampoco es molesto. Eso es importante, fíjense, porque un hermano me comentaba eso. Y yo decía, hermano, decía, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como iglesia? Porque lo que es la doctrina, decía, usted da doctrina de principio a fin, da la inspiración de las escrituras y llegamos al último tema, que es la eternidad futura. De ahí inicia otra vez. Pero decía, pero no aprendemos, no se nos queda. Y entonces decía, ya no debería de darla porque de todo modo no se nos queda. Y ellos decían, no, es al contrario. Como cuesta que se nos quede, hay necesidad de repetirla. Porque, hermano, si estudiamos algo, mire, es más, hay gente, hermano, que oye el mensaje, escucha el mensaje, y al terminar el mensaje, ya se le olvidó lo que se dijo. Entonces, ve si es necesario, hermano, que Dios nos esté recordando, hermano, su voluntad a cada momento. Y que si, hermano, se tuviera que hablar de la misma porción cada día, seguro es que de esa misma porción Dios siempre tendría palabra para nosotros. Por eso él decía, no se disculpaba, sino que le decía, mire, escribir las mismas cosas para mí no es molesto, porque él sabía, hermano, eso, de que difícilmente, hermano, al ser humano se le queda, difícilmente retiene, hermano. Es poco lo que retenemos, hermano, pero si hacemos un esfuerzo, si nos aplicamos a la palabra, hermano, vamos a aprender a retener la palabra de Dios. Y por supuesto, reteniéndola, conociéndola, hermano, va a ser más difícil que Satanás nos engañe. Luego dice, hermano, guardaos de los perros. Ahí vienen las palabras fuertes, ¿verdad, hermano? Porque hay gente que piensa que la Biblia no tiene palabras fuertes. Tiene palabras fuertes en la palabra de Dios. Pero fíjense quién lo está diciendo. El apóstol Pablo. Un hombre de Dios. Dice, guardaos de los perros. Ay, me decía, ay, Dios mío, yo tengo 4 en mi casa. Pero no se trata de los animalitos. Sino que, aquí viene el punto, hermano. Que Dios, en el Antiguo Testamento, hermano, levantaba profetas. Pero también, hermano, se levantaban falsos profetas. Que profetizaban, hermano, todo lo contrario a lo que Dios decía. Y si un profeta de Dios decía, Dios dice que va a pasar esto, y decía, no le hagan caso a Jeremías, no le hagan caso a Ezequiel, no, lo que va a pasar es esto. Y los reyes que no querían hacer la voluntad de Dios, los reyes de Israel y de Judá, que no querían hacer la voluntad de Dios, le creían más a los profetas falsos que a los profetas de Dios, como hoy. Entonces, hermano, cuando Dios anuncia juicio contra Israel, Dios le dice esto a los dirigentes y a los profetas. Les llama perros mudos. Así le dicen en Isaías 56, hablando del profeta, dice eso. Dice Dios que esos dirigentes, esos profetas, son perros mudos, que no pueden hablar, que les gusta comer
que les gusta dormir y que son insaciables. Son unos perros, decía. Entonces, ¿a quién se refería? Se refería a los falsos presentadores. En el caso de ellos eran profetas. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los falsos predicadores que iban a llegar en el nombre de Dios, queriéndoles imponer, hermano, el circuncidarse, o sea, la obra de la ley. Porque ese es el pensamiento que ellos llevaban. No. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces lo que sucede es esto, hermano, que cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice: mira, Abraham, voy a hacer un pacto contigo. En ti serán benditas todas las naciones. De tu simiente yo voy a levantar a alguien a través de la cual yo voy a bendecir a todo el mundo. Le dice a Abraham, cuando no era ni nación todavía. Abraham apenas ni tenía familia. Pero le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande. Si puedes contar la arena del mar y las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Pero entonces viene Dios y le dice: este es el pacto, y para confirmarlo, lo vamos a confirmar de esta manera: vas a circuncidar a todo primogénito que nazca de tu simiente. Lo vamos a circuncidar. Entonces, hermano, eso es lo que la orden que Dios le dio, que cuando un descendiente de Abraham tenía su primer hijo, el primogénito, hermano, se circuncidaba. Todo varón era circuncidado, todo varón. Y lo circuncidaban, tenía que ser al 8º día. Y ese día, el día 8º, también le ponían el nombre. Entonces, cuando se establece la ley, ya Abraham muere, y hermano, el pueblo cae en Egipto. Entonces usted sabe la historia. Entonces viene Dios y hace, hermano, el pacto con el pueblo de Israel y les da la ley. Entonces en la ley Dios estableció la ley para los judíos. El trato de Dios fue con los judíos, que, hermano, tenían que circuncidar a todo varón. Entonces, hermano, los judíos, hermano, se agarraron de eso y dijeron: no, el que quiere creer en Dios, el que quiere ser parte del pueblo de nosotros, tiene que circuncidarse. Ese era lo que ellos, hermano, querían imponer siempre. Entonces, cuando aparece el evangelio, ellos dijeron: no. Eso de que van a ser salvos solo con creer en Cristo, eso no es así. Quieren ser salvos, tienen que creer en Cristo, pero tienen que circuncidarse. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, mire, en Gálatas, como lo vimos, en Romanos, en Hebreos, hermano, habla, hermano, del antiguo pacto, que el antiguo pacto quedó, hermano, sin uso. O sea, cuando aparece el Señor Jesús, hermano, la ley se acaba. La ley deja de tener su eficacia, porque ahora el Señor ya levantó a nuestro Señor Jesucristo, hermano, para, hermano, derramar un nuevo trato, hermano, una nueva dispensación con la raza humana. No solamente con la raza humana, con los judíos también, pero como ellos le rechazaron, entonces esa gracia Dios no se las pudo dar todavía a ellos. Entonces Dios se la dio a los gentiles, hermano. Y, hermano, ahí se acabó la ley. Por eso el Señor dice en su palabra que los profetas y la ley fueron hasta Juan, que fue el último de los que Dios levantó antes que el Señor naciera. Ahí se acabó la ley. Ellos no lo entendieron. No entendieron que la ley ya había terminado su función y que ahora Dios iba a tratar con la humanidad a través de la vida de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo que hacían ellos, hermano, que donde el apóstol Pablo, hermano, levantaba una obra, ahí ellos querían llegar y decir: no, la muerte de Cristo no es suficiente, la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar los pecados, hay que guardar la ley. Y como, hermano, la señal del pacto para los judíos, la señal era la circuncisión. Entonces ellos decían: no, tienen que tener la señal del pacto, tienen que guardar la ley. Si no guardan la ley, no pueden ser salvos aunque crean en Cristo. Esa sangre no basta, la ley tiene que aplicarse. Y eso es lo que va el hermano a decir aquí. Cuando dice: guardaos de los perros. ¿De quién está hablando? De los falsos profetas. Los llama perros mudos, los llama perros hartones, así los llaman, dormilones, insaciables. ¿Qué es lo que había en ellos, hermano? Porque el Señor se los decía. En el capítulo 2 de Romanos, si ustedes se acuerdan, si no pueden leerlo, pero en el capítulo 2 de Romanos, cuando el apóstol Pablo amonesta a los judíos, les dice eso. Le dice: tú te jactas de que eres judío, que tienes la ley, que tienes la verdad. Y aprobando la verdad te crees maestro de los indoctos, maestro de los niños. Pero él dice esto. Ahora, tú que dices saber, tú que eres judío y dices que sabes todo, tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que predicas que no se ha de mentir, mientes.
Es como dice el dicho, ¿verdad, hermano? Popular, ¿verdad? Que la gente, hermano, aparenta una cosa, pero en realidad es otra. Y el dicho ese que le digo, hermano, que le dicen, porque en la calle, hermano, dan una presentación, hermano, y hay un concepto diferente. Pero en la casa, los que lo conocen, las que la conocen, saben cómo es. Por eso le dicen el dicho, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Candil de la calle, oscuridad en tu casa. Ahí le está diciendo, tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que predicas que no se ha de mentir, mientes. Entonces dice, ¿por qué no aplicas eso que dice que sabes a tu vida? Y por eso él les dice que la circuncisión, dice, no consiste en haber, hermano, tenido, hermano, una operación, porque era una operación, hermano, sencilla, pero es una operación, la circuncisión. Entonces ellos creían que porque eran circuncidados, ellos eran el pueblo preferido de Dios. Y Dios dice, no es así, no es así. Porque no es, dice, no es judío el que lo es en lo externo, en la circuncisión, la que se hace con la carne, sino que es judío el que lo es en el interno, el que es en el interno, el que, hermano, hermano, circuncidado, dice, su corazón, ese es el judío, para Dios. Entonces dice, la circuncisión no es nada, ser judío no es nada, sino que es para Dios es judío el que guarda su palabra. A ese sí verdaderamente se puede llamar judío. Pero si no, dice, ¿por qué te jactas de que eres judío? Entonces por eso es que el apóstol Pablo, él usa la palabra fuerte, dice, guardaos de los perros, los falsos profetas, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Fíjese, hermano, porque esto de mutiladores de cuerpo era como, ¿qué le puede? Un apodo o algo, hermano, sinónimo, un seudónimo que les habían puesto a los judíos, los paganos. ¿Por qué, hermano? Pero la circuncisión consistía, hermano, en cortar la tela que une el glande con el tronquito, hermano, del pene del ser humano, del varón. Esa telita, hermano, se cortaba y al cortarla, hermano, ya estaba circuncidado. Esa era la gran operación de la circuncisión. Solamente que en aquel entonces, como no había médicos ni doctores, hermano, entonces los que usaban que esa era una piedra filuda para cortarle, hermano, al pobre, porque no había ciencia. Pero entonces, fíjese, ellos decían, esos son los que le cortan la carne a los pobres, seguidores. Entonces les llamaban los mutiladores de cuerpo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando dice mutiladores de cuerpo, se está refiriendo a los judíos, a los que querían imponer la ley para ser salvos. Entonces, por eso dice, guárdense de ellos. Cuando venga alguien y le diga, tiene que circuncidarse, aléjense de ellos. Esos no son obreros de Dios, son obreros fraudulentes, son malos obreros. Luego dice, hoy va a explicar, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ve, hermano, es lo que le digo. Por eso en el capítulo 2 de Romanos él dice, no. Es que no es judío el que lo es exteriormente. No es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que la circuncisión que Dios verdaderamente estima, manda, es la circuncisión del corazón, la que se hace en el espíritu, no en la letra. Dice, la cual tiene una alabanza de parte de Dios. Fíjese. Entonces, hermano, de nada sirve que el hombre, hermano, guarde mandamientos, guarde la ley, haga esto, haga lo otro, hermano, y con eso le hagan creer que va a ser salvo, porque eso es lo que sucede, hermano. Que la religión impone, hermano, cargas. La religión impone cargas. Si no, usted véalo, en cualquier religión usted va a ver, hermano, gente sacrificándose, gente, hermano, caminando de rodillas, gente flagelándose, hermano, gente, hermano, creyendo que con guardar un día o con bautizarse en tal nombre, hermano, o con, hermano, bautizarse por los muertos, creen que van a ser salvos. Eso es lo que impone la religión. Pero, hermano, el evangelio, hermano, no pone ninguna carga. Fíjese, ya les decía, hermano, comparando, hablando del judaísmo y del cristianismo, decía, el judaísmo y el cristianismo son dos llaves. Bueno, la ley de Moisés, decía, la ley de Moisés y el cristianismo son dos llaves, decía. La ley de Moisés es la llave que nos encierra en condenación, porque eso es lo que dice Gálatas, que mientras no aparecía Cristo, estábamos encerrados en aquella ley, estábamos encerrados, como dice Hebreos,
una ley, pacto de condenación. O sea, la ley condenaba al hombre. Decía, pase adelante, guarde la ley. Cuando ya estaban ahí, decía, usted no puede ser salvo porque usted no puede guardar la ley. Es algo de condenación. Pero cuando aparece el Evangelio, dice, es la llave de liberación. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Exactamente. Que cuando el Hijo, hermano, llega a nuestra vida, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. ¿Es lo que dice? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Cristo Jesús no vino a imponer cargas, hermano. El Evangelio, el Señor Jesús no impone ninguna carga, hermano. Usted puede ver, hermano, a la mujer samaritana. Una mujer, hermano, de baja reputación. No le puso carga, no le puso peros, no le puso altos, sino que le dijo, mira mujer, solo cree que yo soy el que ha de venir y vas a recibir perdón. Ella creyó y fue perdonada. Y así, hermano, podemos ver, hermano, el Señor, hermano, hizo milagros, maravillas, hermano, y no le cobró ni un centavo a la gente. Cuando llegaban y le decían, Señor, ayúdame, él no le decía, es que, pues sí, esto implica gastos, ¿verdad? Y ya, pues, usted sabe, pues, que hay que viajar y todo eso implica gastos de representación y esto y lo otro. Entonces puedo ir, pero si me da una ofrendita de tal. Eso es lo que pasa hoy. Que los obreros fraudulentos, que los falsos predicadores, que los falsos maestros, que los falsos pastores, queremos venderle a la gente todo. Queremos venderle la oración, queremos venderle el ungimiento de aceite, queremos que si vamos a ir a orar a su casa, queremos cobrarles los bautismos, queremos cobrarle la presentación, queremos cobrarle la presentación matrimonial, queremos cobrarle, hermano, los servicios funerarios, todo eso queremos cobrarle a la gente. Y por eso la gente lo primero que pregunta, dice, mire, pastor, ¿puede hacer esto? Sí. ¿Y cuánto vale? Así, esa pregunta me hizo a mí una hermana. La conocimos hace mucho tiempo. Bueno, fueron miembros de nosotros hace mucho tiempo. Pero ellos se movieron, hermano, para Miami. Mucho tiempo. No sé, a los 20, no sé cuántos años, me cae una llamada a mí. Y era esta hermana. Dice, hermano, soy la hermana fulana. ¿Se acuerda de mí? No, yo no me acuerdo. ¿De quién es usted? Soy la hermana fulana. ¿Se acuerda que usted nos casó? No me acuerdo. Bueno, ¿cuál es el problema? Quiero decir que si por favor usted hace un servicio porque se murió mi mamá, que si puede ir a hacer un servicio, por favor. Yo le dije, claro, hermana, con mucho gusto, le dije. Y me dice, sí, pero antes de todo me dice, ¿cuánto me va a cobrar, pastor? Y yo le dije, hermana, usted ya nos conoce. Usted sabe que nosotros no cobramos por eso. ¿Usted sabe lo que me dijo? Sí, hermano, yo sé, pero como los tiempos han cambiado, como quien dice, a lo mejor usted ya cambió y hoy sí ya cobra, ¿verdad? Yo le dije, no vamos a cobrar. Y así fue. Fuimos, hermano, hicimos el servicio, hermano, terminamos y amén. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucedió? Y que la gente tiene miedo, porque cuando llegan a las iglesias, hermano, de lo primero que se habla es que si quieren que Dios les bendiga, tienen que dar dinero. Si quieren que Dios los sane, tienen que dar dinero. Si quieren que el niño nazca bien, tienen que dar dinero. Si quieren que, hermano, esto y lo otro, tienen que dar dinero. Por todo les quieren cobrar. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado con los mutiladores de cuerpo, con los falsos obreros. Pero él dice ahora, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice confianza en la carne, está hablando de eso, de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés era eso, obras de la carne, que nadie pudo cumplir jamás. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas, hermano, que la ley, hermano, fue ineficaz. Luego dice 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él va a dar su repertorio, tal vez no todo, pero él va a decir algo de lo que es su vida, su relación con Dios, su servicio a Dios. Y por eso él dice, circuncidado al 8º día. O sea, si alguien puede decir, lo que pasa es que Pablo, como él no es judío, por eso odia la ley de Moisés. No, hermano, Pablo era judío 100%. Bueno, todos los apóstoles eran judíos, todos. Pedro era judío. ¿A quién usó el Señor para llevar el mensaje a los gentiles por primera vez? A Pedro. Y era judío.
¿Quién, hermano? Aquí el apóstol Pablo está hablando. Un judío. ¿Cómo lo dice? Bueno, yo soy circuncidado el 8º día. O sea, era judío. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. O sea, hermano, 100%. Porque habían hebreos, hermano, mitad y mitad. Que mitad hebreos y mitad de otra nacionalidad, como Timoteo. Timoteo era hijo de un hebreo, pero hijo de una griega. Pero él no. Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos. Mi mamá era hebrea y mi papá era hebreo. Hebreo de hebreo. Y cuando menciona la tribu de Benjamín, hermano, sucede esto, que como de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel, entonces los benjamitas se sentían orgullosos que de ellos Dios había tomado un hombre para que fuese rey en Israel. Por eso los benjamitas, de eso se ufanaban. Yo soy benjamita de nuestra tribu. Dios sacó al primer rey de Israel. Claro, fue malo, pero ni modo, de ahí lo sacó. Pero luego dice, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, la más rigurosa secta, hermano, los fariseos. O sea, esos eran, hermano, el Señor los trapeaba cada rato, hermano. Le decía, le decía, hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son víboras. Ustedes devoran las casas de las viudas. O sea, ellos llegaban, hermano, y cuando había una viuda decían, uy, qué bonito, ¿y cuánto le habrá dejado el esposo a esta viudita? Devoran las casas de las viudas. Querían quitarle sus posesiones a las viudas en lugar de ayudarlas, como la palabra de Dios dice. Luego dice, hermano, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia. Pablo, usted lo sabe, conoce la historia, era un perseguidor de la iglesia. Él mismo cuenta, hermano, él fue testigo cuando mataron al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Él fue testigo. Él dice, como que, porque andaba cartas, hermano, que lo respaldaban para apresar cristianos y para obligarlos a blasfemar, para meterlos en la cárcel. Dice, cuando mataban a Esteban, su testigo fiel, dice, yo estaba ahí. La ropa que le quitaron, me la dieron a mí, a mis pies la pusieron. Él era perseguidor de los cristianos. Por eso decía, en cuanto a hacerlo, yo era un perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo creía honestamente, sinceramente, que los cristianos, hermano, eso no servía para nada. Esa era una secta. Por eso los perseguía, porque él creía que la verdad estaba en la ley de Moisés y no en Jesucristo. Por eso él lo menciona ahí. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, hermano, ser fariseo era un honor judío, hebreo. Porque a los fariseos, hermano, la gente los llamaba maestros. ¿Qué eran maestros? Ser fariseo, hermano, era un honor judío. Pero Pablo dice, cuando él se convierte a Cristo, Pablo dice, todos mis títulos, todo lo que yo he logrado bajo la ley de Moisés, lo voy a tirar, lo voy a dejar, ya no lo necesito. Lo considero como basura. Para él ahora, hermano, el verdadero tesoro era Cristo. Que la gente, hermano, lo que sigue muchas veces, en el caso de los fariseos, no, esos eran, hermano, creyentes de Dios, o sea, erróneamente, por supuesto, ¿verdad? Pero eran sinceros con Dios, sinceramente equivocados, pero eran sinceros con Dios. Así hay mucho, hermano, mucha gente, hermano, que va, hermano, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los católicos romanos, hermano. Son gente sincera que creen que están en la verdad, pero están siendo engañados, hasta que se conviertan a Cristo, hermano. Dice que, hermano, cuando se convierte a Cristo, el ser humano religioso, se le cae la venda de la religión y entonces ve claramente a Cristo. Y es lo que sucede. Fíjense que en un estudio, hermano, ya es que se hacen, hermano, estudios, ¿verdad? Y hay estudios que se hacen de religión. Entonces, hermano, en un país centroamericano, hermano, hicieron, hermano, esa estadística de por qué el cristianismo ha crecido tan rápidamente. Entonces entrevistaron a las personas, y a las personas que entrevistaron, que habiendo sido miembros de otra religión, ahora eran cristianos. Era poco el porcentaje, porque el mayor porcentaje era de gente que había nacido en el Evangelio. Pero el otro porcentaje era un porcentaje que habían sido miembros de otra religión, pero que ahora eran cristianos. Entonces le hicieron esta pregunta: bueno, ¿por qué usted dejó su religión y se convirtió a Cristo? Esa fue la respuesta de la gente. La respuesta de la gente fue: porque en el Evangelio he encontrado la verdad. Eran muchas las preguntas, pero la más principal
que la gente decía era porque en el Evangelio encontré la verdad. Y le preguntaron a los que no han dejado su religión todavía, le dijeron, ¿y usted por qué está todavía en esa religión? ¿Sabe qué dijeron? La mayoría dijeron, porque eso es lo que me enseñaron mis padres. ¿Qué es lo que ve usted? Que no hay convicción personal, simplemente heredaron una tradición. Yo adoro las imágenes porque mi tatarabuelo, tatarabuelita las adoró. Yo soy de esta religión porque mi tatarabuelito, tatarabuelita era de esta religión. Pero cuando usted le pregunta, sí, pero ¿usted qué piensa de eso? Y usted le hace preguntas de la palabra de Dios, no saben nada. O sea, creen en algo que ni ellos saben qué es, porque han heredado o han adquirido simplemente una tradición, una religión, pero no realmente una relación con Dios. Y eso es lo que pasaba con estos. El apóstol Pablo por eso les dice, yo todo aquello lo he considerado una pérdida, aunque él era, hermano, un fariseo, hueso colorado como decimos, ¿verdad? Pero eso sí, él se dio cuenta de que todo lo que él había ganado en la religión, siendo fariseo, hermano, era pura basura. Y ahora decía, ahora por el excelente conocimiento de Cristo, ahora todo lo considero por basura. Claro, había conocido al verdadero Dios. En el versículo 10 dice, vamos a leer todavía a 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Dios, la justicia que es de Dios por la fe. Oiga, qué lindo eso, porque ahora dice Pablo, ahora yo ya no tengo mi propia justicia, porque cuando él le preguntaban, siendo fariseo, sí, yo soy hijo de Dios, porque yo soy fariseo, celoso en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cómo no? Dios me va a amar y voy a ser su hijo. En eso se ufanaba él. Pero ahora que dice, ahora no, ahora quiero ser encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Porque el hombre, hermano, se apoya en su propia justicia. No, yo soy de tal o cual religión. No, yo adoro a este o cual santo. Yo voy a este lugar. Ahí yo me siento bien. Yo me siento en su propia justicia. Pero Pablo dice, yo no quiero mi propia justicia, porque ya me di cuenta que mi propia justicia es basura. Ahora yo quiero ser hallado en la justicia de Cristo, en la justicia de Dios, la que es por la fe, la que salva al hombre por la fe. Esa es la que yo quiero, decía Pablo. Donde Dios no me exige, no me pide nada, tan solamente Dios quiere que yo crea al sacrificio, a su sangre preciosa, y que ahí yo me lave y crea y soy salvo. Al que cree, todo le es posible. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué necesitamos? Creer en Cristo. Creer por la fe. Por eso en el capítulo 6 de Gálatas, el apóstol Pablo dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino que lo que vale, dice, es una nueva creación. Que si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Eso es lo que el Señor dijo en San Juan capítulo 3. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro de Israel, un maestro de Israel. ¿Eres tu maestro? Sí, yo soy maestro. Te digo una cosa, que si no crees, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Aunque diga que tiene tantos títulos, aunque diga que dio clases de no sé qué, aunque diga que aprendió teología, aunque diga que es pastor, aunque diga que es apóstol, aunque diga que es maestro, aunque diga lo que diga, hermano, si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo en Cristo Jesús. Es lo que dice en Romanos 2, lo que yo estoy diciendo. Donde dice, es que es judío el que lo es en lo interior. El que ha nacido en el Espíritu, ese es judío. Para Dios ese es el Hijo de Dios, el que ha nacido en el Espíritu. Porque esto es lo que pasa, que yo decía, no es que hay que circuncidarlos. Pero no, porque Pedro, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, se recuerda cuando está defendiendo eso, que había que obligar a los gentiles a circuncidarse, a guardar la ley. Pero dice, no podemos obligarlos a guardar la ley. Porque ustedes se acuerdan que a quien Dios usó para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles fue a mí, un judío prejuicioso. Porque Pedro tenía el concepto, hermano, porque para los judíos comer con un gentil
era, hermano, abominable. Entonces Pedro decía, yo ir a la casa de un gentil, yo no me voy a contaminar, porque la ley decía eso, que si alguien se contaminaba de algo, no podía entrar al templo. Entonces Pedro tenía eso, no, yo no me voy a contaminar de nada. Comer con un judío, eso es pecado, me voy a contaminar, no voy a poder entrar a adorar a Dios. Pero viene Dios y dice, mira Pedro, quiero que vayas a la casa de un gentil que se llama, y ya le dio el nombre, ¿verdad? Del centurión. Cornelio se llama, él es un centurión, es romano, malo, muy malo, pero ya yo le hablé, ya yo le dije que por las palabras que tú le vas a llevar, van a ser salvos él y su casa. Así que tienes que ir, vas a ir. Van a ir con él, tres personas más. No dudes en ir con ellos porque yo los mando. Entonces Pedro dice, a mí el Señor me enseñó que a nada llame como uno inmundo, porque Dios puede ser muy gentil, pero si es temeroso de Dios, a ese oye y perdona. Pero dice, a mí me usó Dios. Yo estaba prejuiciado, yo creí que yo no podía comer con un gentil porque eso era volverme inmundo, pero Dios me enseñó a mí que a nada llame común o inmundo. Eso es lo que tenían los judíos, que ellos creían que ellos eran el único pueblo y que no podían meterse con nadie porque meterse con los gentiles era contaminarse y llenarse de pudrición. Eso decían ellos. Y dice, no, para Dios todos los seres humanos somos iguales. No hay ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre. Todos somos iguales delante de Dios. Por eso que le digo, que en Gálatas capítulo 6 dice que ni en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale, sino lo que vale es, dice, una nueva creación. Necesitamos nacer de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, tenemos, al creer en Él, que tenemos el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. Por eso Pablo dijo, no necesitan circuncidarse porque Dios les dio el Espíritu Santo a ellos igual que a nosotros. Y no hizo diferencia. Lo mismo que nos dio a nosotros, judíos, les dio a ellos gentiles. Entonces, ¿por qué los vamos a circuncidar si ya Dios por la fe purificó sus corazones? ¿Ven? Entonces, si usted ha ido a algún lugar, a alguna iglesia, y le han dicho que para ser salvo tiene que guardar el sábado, tiene que guardar la ley, tiene que no comer esto, no comer lo otro, para ser salvo tiene que circuncidarse, para ser salvo tiene que hacer esto, hermano, como dice el apóstol Pablo, huyan de ellos. Aléjense de ellos, guárdense de ellos, salga corriendo de ese lugar. Si a un lugar usted llega y le dice, no, mire, para ser salvo tiene que darle dinero a Dios. Si usted quiere ser sano, denle una ofrendita de $1,000 a Dios y Dios lo va a sanar. Si usted quiere prosperar, denle una ofrendita a Dios de $1,000 y Dios lo va a prosperar. Hermano, cuando le digan eso, salga corriendo de ese lugar. Salga corriendo, porque esos no son obreros de Dios, son perros mudos, ardientes, comelones, dormilones y que no se sacian, hermano, de comer de los demás. Ahora sí, se les predica la gracia de Dios, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados sin obras de la ley. Quédese allí, gócese y crezca en el Señor y Dios le va a bendecir. Así de sencillo. Por eso el Señor lo presentó así. Si crees, al que cree, todo le es posible. No dijo, no, aquí para creer primero hay que hacer obras, hay que pagar, hay que dar dinerito y entonces a ver si viene el favor de Dios. El Señor nunca vendió un milagro, nunca vendió un favor, todo lo hizo de gracia. A sus discípulos cuando los mandó a predicar les dijo, miren, ustedes lo que yo les he dado se los he dado de gracia, no les he cobrado. Así que lo que han recibido de gracia, vayan y denlo de gracia. Por eso, mire hermano, cuando nosotros vemos a alguien en necesidad, tenemos que ayudarle. Porque si tenemos la capacidad de ayudar a esa persona, es porque de gracia Dios nos ha dado a nosotros, para que teniendo le ayudemos al que no tiene, para que pudiendo le ayudemos al que en ese momento no puede, para que, hermano, siendo auxiliados por Dios, auxiliemos al que está en necesidad. Amén, hermanos. Amén. Así que, ¿cuál es nuestra justicia? ¿Cómo se llama nuestra justicia? Se llama Cristo. Esa es nuestra justicia. Esa, cuando usted le diga, no, usted no va a ser salvo porque usted no guarda el sábado, dispense, perdone, pero mi justicia se llama Cristo. Y Él no me pide nada. Esa es mi justicia. Y como eso lo ha hablado Dios, yo le creo más a Dios que a los hombres. Y aunque los hombres le pongan cargas, hermano, una cosa es lo que digan los hombres, pero otra cosa es lo que Dios dice. Y yo prefiero creerle a Dios antes que creerle a un hombre.